Este ridículo y feo engendro era considerado un blanco fácil y una vergüenza para los diseñadores, pero de repente fue y ganó la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en una leyenda para todos los tiempos. Estamos acostumbrados a ver en el Sherman un símbolo del triunfo de los aliados, pero pocos saben a qué locos compromisos se tuvo que llegar para que esta máquina viera la luz. ¿Por qué se empezó a diseñar el tanque bajo el programa de préstamo y arriendo antes de que se aprobaran sus planos? ¿Por qué le metieron literalmente a la fuerza un motor de avión y cómo este Frankenstein tecnológico se las arreglaba para recorrer miles de kilómetros sin reparaciones, rompiendo todas las leyes de la lógica? Hoy quitaremos la capa de polvo de la leyenda y analizaremos los informes clasificados de aquellos años. Vean este video hasta el final. Conocerán los entresijos de la creación del M4, lo que les hará ver de una manera completamente diferente la historia del tanque principal de los aliados. Comenzamos. Mayo de 1940. Francia. Las columnas blindadas alemanas atravesaron el bosque de las Ardenas en 3 días. Un bosque que los generales franceses consideraban intransitable para los vehículos. Se equivocaron, y el precio de este error fue catastrófico. En 6 semanas cayó Francia. El cuerpo expedicionario británico apenas logró escapar por Dunkerque, abandonando en la costa cientos de vehículos. El mapa de Europa cambiaba a tal velocidad que los oficiales de Estado Mayor no daban abasto para redibujar las líneas de los frentes. En Washington observaban esto con una creciente preocupación. El ejército estadounidense, en 1940, disponía de aproximadamente 300 tanques. 300. Para comparar, en ese momento, las unidades blindadas alemanas contaban con miles de máquinas que ya habían pasado por Polonia y Francia. Esto no era un retraso, era un abismo, pero el asunto no era solo la cantidad, sino el concepto mismo del uso de los tanques. Los teóricos militares estadounidenses veían a los blindados como un apoyo para la infantería, lentos, cautelosos y secundarios. Los alemanes lo veían de otra manera. Para ellos, el tanque era la herramienta principal de ruptura, una fuerza de choque independiente. Precisamente esta diferencia en el pensamiento determinó el resultado de la campaña de 1940. En julio de ese mismo año, el Comité de Armamento del Ejército de los Estados Unidos de América se reunió con un único tema en la agenda: ¿qué hacer? La petición fue directa. Se necesitaba un tanque medio, con una torreta giratoria completa, con un cañón capaz de actuar tanto contra blindados como contra la infantería, con una reserva de marcha suficiente para operaciones reales. Y, lo más importante, la máquina debía ser tal que la industria estadounidense pudiera fabricarla por miles. Esta última condición era fundamental. Los Estados Unidos, en 1940, no tenían ni una sola fábrica especializada en la producción de tanques a escala industrial. No había cadenas de suministro establecidas, ni trabajadores capacitados, ni siquiera normativas para la producción en serie de vehículos blindados. Todo esto debía crearse desde cero, al mismo tiempo que el propio tanque. Los ingenieros del polígono de pruebas de Aberdeen se pusieron a trabajar. El proyecto recibió la designación T6. Sería este el que posteriormente se convertiría en el M4 Sherman. Pero para eso todavía faltaba mucho, porque primero había que resolver un problema incómodo. Una torreta giratoria con un cañón normal suena sencillo, pero en la práctica significaba rediseñar todo el chasis, recalcular el centro de gravedad y reconstruir completamente la distribución del compartimento de combate. Un trabajo de meses, y no había meses. Europa ya estaba en llamas. Los británicos perdían material más rápido de lo que podían reponerlo. Necesitaban tanques, no planos, ni promesas, ni conceptos. Tanques. Ahora. Y aquí es donde los militares estadounidenses tomaron una decisión que a primera vista parece extraña. Lanzaron a producción un tanque que ellos mismos consideraban imperfecto. Mientras los ingenieros ponían a punto el T6 y su torreta giratoria, el ejército comenzó la producción en serie de una máquina intermedia, la que llegó a tiempo, aquella cuyo cañón principal no estaba en la torreta, sino en el lateral del chasis, en un llamado sponson. Esta máquina fue el M3, al que los británicos llamaron Lee,
y Grant. Y fue precisamente el M3, con todos sus compromisos y limitaciones, el que dio al proyecto Sherman el tiempo que tanto necesitaba. El M3 no apareció porque alguien lo quisiera así. Apareció porque los aliados no tenían otra opción. Y es importante entender esto, porque precisamente en esta decisión forzada radica toda la lógica de la aparición del Sherman. Retrocedamos un poco. Para 1940, el ejército británico necesitaba urgentemente tanques medios con un cañón de calibre 75 milímetros, no ligero, no antipersonal, sino precisamente de 75 milímetros, para poder atacar tanto objetivos blindados como posiciones fortificadas. Los estadounidenses estaban listos para ayudar. El acuerdo de préstamo y arriendo, un programa de suministro de equipos y materiales a los aliados, se firmó en marzo de 1941. El problema era uno: el tanque adecuado aún no existía. El T-6, el futuro Sherman, estaba en desarrollo, pero para la producción en serie aún faltaban meses de arduo trabajo, y los suministros se necesitaban ya. Entonces, los ingenieros tomaron como base el chasis que ya estaba en producción, el del tanque ligero M2A1. Ampliaron el cuerpo, reforzaron el blindaje e instalaron un cañón de 75 milímetros. Pero ¿dónde colocarlo? Se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. Una torreta giratoria para un cañón así requería una geometría del chasis diferente, una distribución del peso distinta y otras soluciones de diseño. Era un trabajo que en tan poco tiempo no se podía hacer correctamente. Y entonces tomaron una decisión que hoy parece casi cómica. El cañón se instaló en un sponson, un saliente en la parte derecha del chasis, con un sector de tiro limitado. Arriba, en una pequeña torreta, colocaron un cañón de 37 milímetros, el principal según los documentos, pero en realidad auxiliar. El resultado fue una máquina con dos cañones y serias limitaciones en el uso del principal. El cañón de 75 milímetros en el sponson solo podía girar unos pocos grados a cada lado. Para disparar a un objetivo situado a un lado o detrás, el tanque tenía que girar todo su cuerpo. En condiciones de combate real, esto creaba dificultades evidentes. La tripulación constaba de 7 personas, más que la mayoría de sus contemporáneos. La altura de la máquina superaba los 2 metros con 70 centímetros, un blanco muy visible. Los británicos recibieron el M3 en 2 versiones: el Lee, con la cúpula estadounidense y una torreta adicional de ametralladora en el techo, y el Grant, con una torreta modificada sin la cúpula superior, por encargo británico. La diferencia estaba en los detalles del diseño de la torreta, pero la esencia era la misma. Era un tanque de transición, y todos lo sabían. A pesar de todo, el M3 desempeñó el papel que se esperaba de él. Resultó estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Los primeros M3 llegaron al norte de África a principios de 1942. Las tripulaciones británicas, al principio, miraban la máquina estadounidense con desconfianza. Alta, con un diseño inusual, 7 personas, adentro, estrecho. Pero cuando se descubrió que el cañón de 75 milímetros del M3 penetraba el blindaje de los tanques medios alemanes a distancias en las que estos aún no podían responder con fuego eficaz, la actitud cambió. El M3 no era un tanque perfecto, era un tanque suficiente. Eso era exactamente lo que se requería de él. Y mientras combatía en el desierto africano, en las fábricas de los Estados Unidos, ocurría algo importante. La producción del M3 pulió las cadenas de suministro, entrenó a los trabajadores y reveló los cuellos de botella en la logística. Básicamente, la industria estadounidense pasó por un periodo de prueba con una máquina intermedia que originalmente nadie consideraba la respuesta definitiva. Esto era precisamente lo que necesitaban los ingenieros del proyecto T6. Mientras las líneas de montaje producían el M3, los diseñadores terminaban con calma lo que no habían tenido tiempo de hacer antes: una torreta giratoria completa, el diseño correcto y una tripulación normal de 5 personas, en lugar de 7, una máquina que no necesitaba girar su chasis para disparar a un objetivo a la derecha. Para septiembre de 1941, el prototipo T6 estaba listo para las pruebas.
lo inspeccionaron, le dispararon, lo hicieron rodar por el polígono y lo adoptaron con la designación M4. El nombre se lo dieron más tarde en honor al general de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, William Tecumseh Sherman, siguiendo la tradición británica de nombrar a los tanques estadounidenses con nombres de generales de ese país. El tanque estaba listo. Ahora había que producirlo en cantidades que cambiaran el rumbo de los acontecimientos. En febrero de 1942 salió de la línea de montaje de la fábrica de locomotoras de Lima, en el estado de Ohio, el primer M4 de serie. Fábrica de Locomotoras de Lima. El nombre habla por sí solo. Esta empresa construía locomotoras de vapor, locomotoras de carga pesadas, complejas, que requerían un procesamiento de metales preciso y el ensamblaje de grandes estructuras de acero. Hasta febrero de 1942, aquí no se había fabricado ni un solo tanque, absolutamente ninguno. Y sin embargo, esta fábrica fue la primera. Esto no fue una casualidad, sino el resultado de una elección consciente. Los planificadores militares estadounidenses entendían que construir una producción de tanques desde cero significaba perder un año o más. Pero si se tomaban empresas que ya sabían trabajar con grandes estructuras de acero, con mecanizado de precisión y con un ensamblaje en múltiples etapas, y se las reorientaba hacia un nuevo producto, el tiempo se podía reducir radicalmente. La lógica era simple. Una locomotora y un tanque son máquinas diferentes, pero el metal se corta de la misma manera. La fábrica de Lima recibió la documentación, el equipo y la tarea. Los ingenieros estudiaron los planos, los trabajadores fueron reentrenados, las cadenas de suministro se reestructuraron, y en febrero de 1942, el primer M4 de serie salió de las puertas de una empresa que unos meses antes producía exclusivamente locomotoras. Pero una fábrica no hace una industria. Era solo el comienzo. Paralelamente, otras empresas comenzaron a sumarse a la producción. La compañía Pullman Standard Car Manufacturing, el mayor fabricante de vagones de ferrocarril del país, comenzó desde 1942 a producir chasis blindados y componentes para el M4. La empresa Federal Welded se especializó en estructuras soldadas, dominando la producción de cascos soldados para las versiones tardías del Sherman, que reemplazaron a los primeros cascos de fundición. El consorcio automotriz Chrysler desplegó la producción en el Arsenal de Tanques de Detroit, una planta especializada construida en la ciudad de Warren, estado de Michigan. Esta planta se diseñó originalmente como una fábrica de automóviles y se reconvirtió en un tiempo récord. Desde la colocación de los cimientos hasta la salida del primer tanque pasó aproximadamente un año. La corporación Fisher Body, una división de General Motors que antes fabricaba carrocerías para automóviles de pasajeros, dominó la producción de torretas y cascos. La planta en la ciudad de Grand Blanc, estado de Michigan, fue construida especialmente para necesidades militares ya durante la guerra. Era una de las fábricas de tanques más grandes del país, un enorme complejo de producción construido desde cero en unos pocos meses. Piensen en esto por un segundo. Un país que en 1940 no tenía ni una sola fábrica especializada en tanques. En 2 años construyó varias de estas empresas, algunas de ellas directamente durante los combates activos. Al mismo tiempo, las fábricas existentes hacían la transición a la producción militar sin detener el trabajo. El plan original preveía la producción de aproximadamente 1000 tanques al mes entre todas las empresas juntas. Esta cifra parecía ambiciosa, pero fue superada. A medida que las nuevas fábricas alcanzaban su capacidad de diseño y se depuraban los procesos de producción, la producción mensual comenzó a crecer. La lógica de la línea de montaje funcionaba a pleno rendimiento. Cuantas más máquinas se producían, mejor se depuraba el proceso y más rápido salía el siguiente lote. Aquí es importante hablar de la construcción misma del Sherman, de cómo estaba diseñado desde el punto de vista de la producción. La parte inferior del chasis era soldada y los bogies de la suspensión se sujetaban a ella con pernos, no con soldadura. Esta solución tenía un doble sentido. En primer lugar, una unión por pernos es más sencilla de producir, ya que no se necesitan equipos complejos para soldar en lugares de difícil acceso.
En segundo lugar, y esto resultaría sumamente importante en la práctica, un bogie de suspensión dañado se podía reemplazar en condiciones de campaña sin equipo de elevación pesado y sin tener que devolver la máquina a la fábrica. La pieza frontal del casco, en las versiones tempranas, constaba de 3 placas de acero blindado sujetas con pernos. Posteriormente, se abandonó la unión por pernos de las placas frontales a favor de la soldadura, lo que simplificó la producción y mejoró la protección de las juntas. La parte superior del chasis de los primeros Sherman de serie era fundida. Toda la pieza se moldeaba como un único elemento en moldes especiales. El casco fundido tenía formas redondeadas, lo que ofrecía una cierta ventaja balística, ya que los proyectiles solían resbalar más fácilmente en superficies redondeadas que en las planas. Pero la fundición era lenta y requería equipos especiales. En las máquinas de series posteriores, la parte superior del chasis comenzó a fabricarse soldada, a partir de placas de blindaje planas dispuestas en ángulos de inclinación racionales. Una placa inclinada del mismo grosor proporciona una mejor protección que una vertical. El proyectil recorre una distancia mayor en el metal y tiene más probabilidades de desviarse o perder energía. En total, desde julio de 1942 hasta enero de 1944, se produjeron 6.748 tanques de la modificación básica M4, solo de la básica. Paralelamente, se realizaba la producción de las modificaciones M4A1, M4A2 y M4A3, con diferentes motores y soluciones de diseño. La producción total de todas las modificaciones del Sherman durante los años de fabricación ascendió a 49.234 máquinas. 49.000. Para comparar, Alemania produjo durante todo el tiempo alrededor de 8.400 tanques Panther, una máquina que suele considerarse uno de los mejores tanques medios de ese periodo. Se fabricaron casi 6 veces más Shermans. Esto no es solo estadística de producción, es estrategia. Los planificadores militares estadounidenses apostaron no por la creación de un tanque perfecto en pequeñas cantidades, sino por la creación de un tanque suficientemente bueno en cantidades abrumadoras. Esta filosofía sigue siendo objeto de debate entre los historiadores hasta el día de hoy, pero dio un resultado muy definido. Y la primera prueba de este resultado se llevó a cabo allí donde menos se esperan revelaciones técnicas, en el desierto. Un tanque no es solo blindaje y cañón. Un tanque es cómo se mueve, cómo soporta un golpe, cómo se comporta en diferentes terrenos. Y en este sentido, la suspensión del Sherman es una de las páginas más ilustrativas de su diseño. Comencemos con lo que se ve desde fuera. El Sherman utilizaba una suspensión que en la documentación técnica se designaba con la abreviatura VVS, suspensión vertical de voluta con resortes. Si quitamos el nombre técnico, la esencia es sencilla. A cada lado del chasis había 3 bogies. En cada bogie, 2 ruedas de apoyo sobre un eje común. Entre el bogie y el chasis, un resorte vertical que absorbía los impactos de las irregularidades del terreno. Este esquema había sido aplicado por los diseñadores estadounidenses en sus tanques desde 1937. Para el momento en que apareció el Sherman, ya estaba muy estudiado, depurado en la producción y era comprensible para los mecánicos. Este era un punto importante. Una construcción familiar significaba un comportamiento predecible en el uso y una reparación rápida por parte de la tripulación. La rueda motriz, la que transmite la fuerza del motor a la oruga, estaba delante, y la rueda tensora, que ajusta la tensión de la oruga, detrás. La tensión era regulable, lo que permitía compensar el desgaste de la oruga sin tener que cambiarla. La oruga misma constaba de 78 eslabones conectados articuladamente entre sí. El ancho de la oruga estándar era de unos 42 centímetros. Para una máquina de unas 30 toneladas, esto daba una presión sobre el suelo bastante aceptable en superficies firmes. Pero en terrenos blandos, barro, nieve, arena, la oruga estrecha se hundía más de lo deseado. Esta limitación se conocía desde el principio y posteriormente se solucionó, pero de eso hablaremos más tarde.
Volvamos a cómo se sujetaban los bogies al chasis. Cada uno de los 6 bogies, 3 en cada lateral, se sujetaba a la parte inferior del casco mediante pernos, no soldadura, con pernos. Para una persona ajena a la tecnología militar, esto puede sonar como un detalle menor. En la práctica, esta decisión tenía una importancia enorme. Imaginen, el tanque es alcanzado, un fragmento de proyectil daña un bogie de la suspensión, la máquina no puede moverse. En condiciones de fábrica, esto se resuelve fácilmente. Con una grúa, se retira la pieza dañada y se coloca una nueva. Pero los tanques no se rompen en las fábricas, se rompen en el campo, a veces bajo el fuego, a veces a cientos de kilómetros de la base de reparación más cercana. La sujeción por pernos significaba que la tripulación, con un juego de herramientas, podía desmontar el bogie dañado y colocar uno de repuesto sin equipo de elevación pesado, directamente en el campo, en unas pocas horas, en lugar de varios días. Precisamente por eso, el Sherman tenía una disponibilidad de combate tan alta en condiciones reales de uso. Pasemos al casco. La parte inferior del chasis era soldada. Placas de acero blindado grandes se unían mediante costuras de soldadura, lo que daba una estructura monolítica sin juntas empernadas que pudieran convertirse en un punto débil ante el impacto de un proyectil. La pieza frontal inferior, en las primeras máquinas, constaba de 3 placas de blindaje individuales, unidas con pernos. Posteriormente, se abandonó esta solución y se pasó a una pieza frontal completamente soldada, que era más fácil de fabricar y más fiable en combate. La parte superior del chasis de los primeros Sherman de serie era fundida. Toda la pieza se moldeaba como un único elemento en moldes especiales. El casco fundido tenía formas redondeadas, lo que ofrecía una cierta ventaja balística, ya que los proyectiles solían resbalar más fácilmente en superficies redondeadas que en las planas. Pero la fundición era lenta y requería equipos especiales. En las máquinas de series posteriores, la parte superior del chasis comenzó a fabricarse soldada, a partir de placas de blindaje planas dispuestas en ángulos de inclinación racionales. Una placa inclinada del mismo grosor proporciona una mejor protección que una vertical. El proyectil recorre una distancia mayor en el metal y tiene más probabilidades de desviarse o perder energía. El grosor del blindaje variaba según la proyección. Las placas frontales del casco tenían un grosor de 76 milímetros. Esta era la principal zona protegida, la que miraba al enemigo en un enfrentamiento frontal. La torreta y las placas superiores del casco tenían 51 milímetros. Los laterales y la parte trasera, unos 38 milímetros. El suelo y el techo eran considerablemente más delgados, ya que la amenaza desde estas direcciones, en 1942, se consideraba mínima. Estas cifras deben entenderse en su contexto. En 1942, 76 milímetros de blindaje frontal eran una protección bastante suficiente contra la mayoría de los cañones contracarro que utilizaba el enemigo en ese momento. La situación empezaría a cambiar, y muy rápido, a medida que el enemigo reforzara su artillería, pero en el momento de la aparición del Sherman, su blindaje cumplía con los requisitos. En el casco se preveían 3 escotillas estándar para la tripulación, 2 en la parte frontal para el conductor y su ayudante, y una en la torreta para el comandante y el cargador. Además de estas, había una escotilla de escape en el suelo, debajo del asiento del conductor. Si la tripulación no podía abandonar la máquina a través de las escotillas superiores, bajo el fuego, con la torreta atascada o en caso de incendio, quedaba una salida hacia abajo, por el suelo. Esta solución parece obvia, pero de ninguna manera todos los tanques de la época disponían de ella. El Sherman daba a su tripulación una oportunidad de salir, y esto también formaba parte de su diseño. Cuando se habla de un tanque, se suele hablar de blindaje, cañón, motor. Con menos frecuencia, se habla de las personas de dentro. Y sin embargo, 5 personas de tripulación no son solo operadores de la máquina, son un sistema de cuya coordinación dependía todo lo demás. Y la forma en que los diseñadores del Sherman distribuyeron a estas 5 personas dice mucho de la filosofía de toda la máquina. Comencemos por delante.
El conductor se sentaba a la izquierda en el compartimento de conducción, en la parte delantera del casco. A su derecha, el ayudante del conductor. Entre ellos, el eje de transmisión que pasaba por el suelo del compartimento. El espacio era limitado, pero estaba bien pensado. El conductor disponía de 2 palancas de dirección, pedales de acelerador y freno, y una palanca de cambios para la transmisión manual de 5 marchas hacia adelante y una hacia atrás. El giro se realizaba a través de un diferencial, un mecanismo que al girar frenaba una oruga con respecto a la otra. El tanque giraba de forma suave, sin sacudidas, lo que era importante al avanzar por terrenos irregulares. Delante del conductor había un periscopio con visión panorámica. En las primeras máquinas había además una ranura de visión en la placa frontal, protegida por un cristal a prueba de balas, con una cubierta blindada abatible. Pero la práctica demostró que el cristal se empañaba y se rompía con los impactos cercanos de balas y metralla, empeorando la visión precisamente en el momento en que más se necesitaba. En las series posteriores se prescindió de las ranuras, dejando únicamente los periscopios. A la derecha del conductor se sentaba su ayudante. En la vida civil, este puesto sonaría extraño. Un segundo conductor que casi nunca conduce. Pero en condiciones de combate, el ayudante del conductor cumplía una función importante. Manejaba la ametralladora de proa, Browning, de calibre 7,62 milímetros, instalada en un soporte de bola en la placa frontal del casco. El soporte de bola permitía girar la ametralladora en un pequeño rango de ángulos horizontal y verticalmente sin cambiar la posición de todo el tanque. El sector de tiro era limitado, unos 20 grados a cada lado del eje de la máquina, pero para disparar a la infantería directamente en el rumbo de avance era más que suficiente. Además, el ayudante del conductor podía asumir el control de la máquina si el conductor quedaba fuera de combate. Esta duplicación de funciones es una característica del enfoque estadounidense en el diseño, una opción de reserva en caso de pérdida de uno de los miembros de la tripulación. Pasemos a la torreta. La torreta del Sherman giraba junto con el suelo del compartimento de combate. Este es un detalle de vital importancia que es fácil de subestimar. En los tanques donde la torreta gira independientemente del suelo, la tripulación de la torreta al girar el cañón queda en una posición incómoda. Se sientan inmóviles, mientras el espacio a su alrededor cambia. Las piernas pueden chocar contra las paredes del casco y el cargador pierde la orientación respecto a la estiba de munición. En la situación de estrés del combate, esto creaba problemas reales. El suelo giratorio resolvía este problema. Toda la tripulación de la torreta giraba junto con el cañón. El cargador siempre sabía dónde estaban los proyectiles. El apuntador no se enredaba con los pedales y el comandante conservaba su orientación habitual. A la izquierda del cañón se sentaba el cargador. Su trabajo era físicamente el más duro. Un proyectil unitario para el cañón de 75 milímetros pesaba unos 8 kilogramos. En un combate intenso, el cargador podía suministrar al cañón 10 o más disparos por minuto. Esta es una carga de trabajo seria, especialmente en climas cálidos y en el espacio limitado de la torreta. El depósito de municiones contaba con 97 proyectiles, una cifra que podía agotarse en un solo combate serio. A la derecha del cañón se situaba el apuntador. Disponía de un periscopio de puntería sincronizado mecánicamente con el cañón. Hacia donde miraba el periscopio, apuntaba el cañón. Esto evitaba tener que alinear la dirección del visor y del cañón manualmente cada vez. El cañón estaba equipado con un sistema de estabilización en el plano vertical. Esto significaba que cuando el tanque se movía por terrenos irregulares, el cañón manteniendo automáticamente el ángulo de elevación establecido. El mecanismo compensaba el balanceo del chasis. El apuntador dirigía el cañón horizontalmente girando una manivela y activaba el accionamiento eléctrico de la torreta mediante un pedal en el suelo. El mismo pedal activaba el disparo eléctrico del cañón. La estabilización en el plano vertical permitía realizar disparos precisos sobre la marcha, lo que suponía una gran ventaja en situaciones en las que detenerse para disparar significaba convertirse en un blanco inmóvil. Detrás del apuntador y más arriba se sentaba el comandante. Sentaba
El comandante es la persona clave en la torreta. Su tarea consiste en ver todo el campo de batalla, tomar decisiones, asignar objetivos al apuntador y mantener la comunicación con otros vehículos y el mando. Para ello disponía de su propio periscopio giratorio, con visión panorámica y una escotilla independiente en el techo de la torreta. La comunicación se realizaba mediante una radio de 2 vías, que permitía recibir y transmitir señales simultáneamente, algo fundamental en un combate dinámico. Dentro de la máquina, los 5 miembros de la tripulación estaban conectados por un intercomunicador con auriculares de laringófono, que transmitían la voz a través de la vibración de la garganta y no a través del aire. Esto permitía comunicarse incluso en condiciones de fuerte ruido del motor. Cada miembro de la tripulación disponía de un periscopio con visión panorámica, lo que significaba que en cualquier momento, cualquiera de las 5 personas podía observar la situación exterior sin abrir las escotillas y sin exponer la cabeza. Los asientos de la torreta tenían un amplio margen de ajuste, 30 centímetros en altura y 12 centímetros hacia adelante y hacia atrás. Para la tecnología militar de la época, esta era una preocupación inusual por la comodidad, pero detrás de esto había una lógica práctica. Una persona cansada o incómoda trabaja más despacio y se equivoca más a menudo. 2 extintores dentro de la máquina, la escotilla de escape bajo el asiento del conductor, el control manual de reserva de la torreta, los dispositivos de visión de repuesto. Cada una de estas decisiones, pequeña y discreta, demostraba que los diseñadores no solo pensaban en cómo combatiría la máquina, sino también en cómo sobrevivirían las personas dentro de ella. Y esto también formaba parte de lo que hacía al Sherman ser el Sherman. El cañón es la razón de ser del tanque. Todo lo demás, blindaje, motor, suspensión, sirve para un único propósito: llevar el cañón al lugar adecuado y darle la oportunidad de disparar con precisión y a tiempo. Por ello, el armamento del Sherman merece una conversación detallada y atenta. Comencemos con el cañón principal. En las primeras modificaciones de serie del M4, se instalaba un cañón de 75 milímetros. Este cañón fue heredado por el Sherman del M3, aquel tanque de transición del que hablamos antes. Pero si en el M3 el cañón estaba alojado en un sponson con un sector de tiro limitado, en el Sherman se encontraba en una torreta giratoria completa. El cañón se instalaba en un mantelete, un soporte blindado que protegía la recámara del cañón y permitía su elevación vertical. La primera versión del mantelete se designaba como M34. Junto con el cañón, en el mantelete se instalaba una ametralladora coaxial Browning de calibre 7,62 milímetros para batir a la infantería a distancias cortas, cuando el uso del cañón principal no fuera conveniente. El mantelete M34 tenía un defecto de diseño que se reveló durante el uso. El cañón se sostenía en el mantelete mediante muñones, los ejes metálicos sobre los que oscilaba el cañón al elevarlo. A estos muñones se sujetaban unas argollas de montaje que se utilizaban para el transporte del cañón y el ensamblaje. En condiciones de combate, permanecían en su lugar y creaban un problema. Con cualquier daño leve o deformación, las argollas empezaban a obstaculizar el movimiento libre del cañón. El apuntador encontraba una resistencia adicional donde no debía haberla. La solución resultó sencilla. En el mantelete modificado M34A1, las argollas se trasladaron a otro lugar y el problema desapareció. Pero el hecho de que este detalle requiriera una modificación en las máquinas de serie es un ejemplo característico de cómo el uso real revela lo que no se ve en el polígono de pruebas. Veamos ahora qué hacía que el sistema de armamento del Sherman fuera realmente avanzado para su época. La estabilización del cañón. En el Sherman, el cañón estaba estabilizado en el plano vertical. El mecanismo de estabilización funcionaba de la siguiente manera. Un sensor giroscópico registraba las oscilaciones angulares del chasis del tanque al moverse por una superficie irregular y enviaba una señal a un accionamiento electromecánico que compensaba estas oscilaciones, manteniendo el cañón en el ángulo de elevación establecido. En palabras más sencillas, el tanque avanza por un camino lleno de baches.
El chasis se balancea, pero el cañón sigue apuntando hacia donde lo había dirigido el apuntador. Esto permitía realizar disparos precisos sobre la marcha, sin detenerse, sin convertirse en un blanco inmóvil durante el disparo. En 1942, esto era una rareza. La mayoría de los tanques de la época se veían obligados a detenerse para realizar un disparo preciso, momento en el cual se convertían en un blanco fácil. El Sherman se liberaba en gran medida de esta necesidad. Hay que decir la verdad, la estabilización de las primeras series no funcionaba a la perfección. La precisión del disparo sobre la marcha era considerablemente menor que desde una posición estática. Las tripulaciones solían preferir detenerse para disparar y garantizar el impacto, pero la sola posibilidad de disparar en movimiento, aunque fuera con menor precisión, proporcionaba una ventaja táctica en situaciones en las que detenerse era mortalmente peligroso. Pasemos a los sistemas de puntería del apuntador. El periscopio de puntería del apuntador estaba sincronizado con el cañón de forma mecánica. Una biela especial conectaba el visor y el cañón, de modo que al cambiar el ángulo de elevación, la retícula del visor recalculaba automáticamente la corrección. Esto evitaba que el apuntador tuviera que alinear manualmente la dirección del visor y del cañón cada vez. El giro horizontal del cañón se realizaba mediante una manivela accionada por el apuntador a través del motor eléctrico de la torreta. Si era necesario un ajuste fino, se utilizaba el control manual. El pedal en el suelo activaba tanto el giro de la torreta como el disparo eléctrico del cañón al mismo tiempo, lo que reducía el tiempo entre el momento en que el apuntador veía el objetivo y el disparo. Para la protección contra la infantería y objetivos aéreos, en el techo de la torreta se instalaba una ametralladora pesada Browning M2 de calibre 12,7 milímetros. Esta arma, en un soporte de pedestal abierto, era manejada por el comandante del tanque. La ametralladora pesada era eficaz contra objetivos ligeramente blindados, automóviles y aviones a baja altura, una amenaza que en condiciones de combate activo no se podía ignorar. El depósito de municiones para el cañón principal constaba de 97 proyectiles. Las municiones se distribuían en estivas por todo el compartimento de combate, en parte en los nichos del chasis y en parte bajo el suelo de la torreta en estivas húmedas. Las estivas húmedas eran contenedores metálicos llenos de agua con aditivos anticorrosivos en los que se almacenaban los proyectiles. En caso de impacto, en la estiva de municiones, el agua absorbía parte de la energía y reducía el riesgo de incendio inmediato. Esta solución no apareció de inmediato. En las primeras series de los Sherman, los proyectiles se almacenaban en estivas secas. La experiencia de combate demostró que al perforarse el blindaje e impactar en la estiva de municiones, la máquina se incendiaba con rapidez. Las tripulaciones dieron al Sherman un apodo que se arraigó y entró en la literatura histórica. Pero ese es un tema aparte y difícil al que volveremos. Las estivas húmedas se convirtieron en una de las respuestas a este problema. No una solución completa, pero sí un paso significativo. Para 1944, se hizo evidente que el cañón de 75 milímetros dejaba de ser eficaz contra el blindaje reforzado de las nuevas máquinas del enemigo. La respuesta fue la instalación en una parte de los Sherman de un cañón de calibre 76 milímetros con un cañón más largo y una velocidad inicial del proyectil considerablemente mayor. Esta modificación mejoró sustancialmente las capacidades contracarro de la máquina. Los británicos fueron aún más lejos. Instalaron en el chasis del Sherman su propio cañón, el cañón de 17 libras de calibre 76,2 milímetros con una alta capacidad de penetración. Esta versión recibió el nombre de Sherman Firefly y se convirtió en una de las pocas máquinas de los aliados capaces de actuar con seguridad contra los blindados pesados del enemigo a distancias reales de combate. Pero antes de estas modificaciones, antes de Normandía, en 1944, aún quedaba tiempo. Primero, el Sherman debía pasar su primer examen real, y ese examen fue el norte de África, septiembre de 1942, puerto de Alejandría, Egipto.
Los buques de transporte se descargan a toda prisa. En el muelle se alinean máquinas con una pintura protectora de color arena. Los técnicos británicos las examinan con la documentación en la mano, cotejan los números y comprueban el inventario. 300 Sherman, el primer lote importante. El octavo ejército británico se encontraba en ese momento en una situación difícil. Tras una serie de reveses en Libia y la retirada hacia la frontera egipcia, la línea de frente se había estabilizado cerca de una pequeña estación de ferrocarril llamada El Alamein. El Afrika Korps alemán, bajo el mando del mariscal de campo Erwin Rommel, presionaba las posiciones de los británicos. El suministro de ambas partes estaba al límite, pero la iniciativa seguía siendo del enemigo. Los Sherman llegaron en el momento justo. Los carristas británicos se familiarizaron con las nuevas máquinas rápidamente. No había tiempo para un entrenamiento prolongado. Los técnicos de los grupos de apoyo estadounidenses realizaban sesiones informativas junto a las máquinas, explicando el diseño a través de intérpretes. Las tripulaciones realizaban salidas cortas, habituándose al manejo, a la visibilidad y al comportamiento de la marcha. Lo primero que destacaban todos, sin excepción, era la maniobrabilidad. En comparación con los tanques británicos de la época, el Sherman era predecible y dócil. Una caja de cambios de 5 velocidades con un cambio de marchas preciso, un giro diferencial sin sacudidas y una suspensión que mantenía la máquina nivelada, incluso sobre el terreno pedregoso del desierto africano. Lo segundo era la visibilidad. Periscopios para cada miembro de la tripulación, el suelo giratorio de la torreta, la cómoda ubicación del comandante con su propia escotilla. Todo ello proporcionaba a la tripulación una imagen del combate que no estaba disponible en muchas otras máquinas de la época. Lo tercero era el cañón. El cañón de 75 milímetros del Sherman, a una distancia de hasta 1000 metros, penetraba el blindaje de los principales tanques medios alemanes de la época. El tanque alemán Panzer IV con blindaje reforzado era penetrado, y los cañones autopropulsados, basados en él también. Era una paridad que los carristas británicos en África no habían tenido en mucho tiempo. El 23 de octubre de 1942 comenzó la segunda batalla de El Alamein. El octavo ejército, bajo el mando del general Bernard Montgomery, atacó las posiciones del Afrika Korps. En las unidades blindadas británicas, los Sherman actuaron no como una novedad, sino como la principal fuerza de choque. El combate duró varias semanas. Las condiciones eran duras. Calor diurno de casi 40 grados centígrados, frío nocturno y arena que se metía por cualquier rendija. Los motores funcionaban al límite debido a la gran acumulación de polvo, y los equipos de reparación no daban abasto para dormir. En estas condiciones, el Sherman demostró aquello por lo que era valorado: la fiabilidad. El motor Continental R975, con refrigeración por aire, soportaba las condiciones del desierto mejor que muchos motores con refrigeración líquida, que sufrían de sobrecalentamiento y fugas de líquido refrigerante. La suspensión aguantaba, la transmisión funcionaba, y aunque las máquinas se rompían, como se rompe cualquier tecnología en condiciones reales, se reparaban rápidamente. Para noviembre de 1942, el Afrika Korps inició la retirada. El Alamein se convirtió en el punto de inflexión de la campaña de África del Norte. El Sherman desempeñó su papel en ello. Pero una conversación honesta requiere evaluaciones honestas. Ya en los primeros combates, las tripulaciones se enfrentaron a aquello de lo que posteriormente se escribirían miles de páginas. Al perforarse el blindaje del Sherman, especialmente en los laterales y la parte trasera, la máquina se incendiaba rápidamente. El fluido hidráulico del sistema de giro de la torreta se inflamaba a altas temperaturas, y las estivas secas de munición estallaban. Las tripulaciones que lograban abandonar la máquina a través de las escotillas o de la salida de escape bajo el conductor sobrevivían. Las que no lo lograban, no. Los carristas británicos le dieron al Sherman un apodo: Tommy Cooker, por el nombre de un hornillo de gas portátil que los soldados británicos utilizaban en campaña para cocinar. La alusión era directa y despiadada. Los estadounidenses conocían este problema. Fue precisamente este uno de los motivos de la aparición de las estivas húmedas de munición en las series posteriores.
Pero en 1942, la solución aún se estaba desarrollando, y las tripulaciones trabajaban con lo que había. Aquí es importante no caer en extremos. La propensión al fuego del Sherman era un problema real, pero no único. La mayoría de los tanques de la época se incendiaban al perforarse el blindaje y alcanzar la munición. Las máquinas alemanas, soviéticas y británicas tenían este riesgo en mayor o menor medida. La diferencia radicaba en la rapidez con la que ocurría y en el tiempo de que disponía la tripulación para evacuar. El Sherman en este sentido no era el mejor, pero tampoco una excepción. Otro problema detectado en África fue la insuficiente capacidad de paso por terrenos blandos. La oruga estándar de unos 42 centímetros de ancho ejercía una presión sobre el suelo relativamente alta para una máquina de 30 toneladas. En el desierto de arena, esto se traducía en que el Sherman a veces se hundía allí donde máquinas más ligeras o de orugas más anchas pasaban sin problemas. Esto también se tendría en cuenta más adelante. Mientras tanto, en noviembre de 1942, el Africa Corps se retiraba y el Sherman demostraba que sabía combatir. La siguiente lección le esperaba en Europa, y allí las reglas eran completamente diferentes. Un buen tanque no es el que resulta perfecto a la primera. No existen tanques perfectos. Un buen tanque es el que sabe cambiar, el que absorbe la experiencia de combate y responde a ella con soluciones técnicas concretas. Según este criterio, la historia de las modernizaciones del Sherman es uno de los ejemplos más ilustrativos de la historia de los vehículos blindados del siglo XX. Comencemos con lo más obvio, las orugas. La campaña de África demostró que la oruga estándar del Sherman, de unos 42 centímetros de ancho, no era lo suficientemente ancha para terrenos blandos. Pero el verdadero problema no se presentó en el desierto, sino en Europa en el otoño e invierno de 1944, cuando los campos de Normandía y Bélgica se convirtieron en un fango de tierra derretida. La máquina de 30 toneladas con orugas estrechas patinaba, se atascaba y perdía movilidad precisamente cuando más se la necesitaba. La respuesta fue la suspensión de voluta horizontal, designada en la documentación técnica como HVSS. El nuevo tren de rodaje utilizaba ruedas de apoyo más anchas y, lo más importante, una oruga de unos 58 centímetros de ancho, casi 18 centímetros más ancha que la estándar. Esto reducía la presión sobre el suelo y daba a la máquina la capacidad de avanzar con seguridad allí donde su predecesora se habría atascado. Exteriormente, los tanques con la nueva suspensión se distinguen fácilmente de las primeras máquinas. Orugas más anchas, forma modificada de los bogies y otra silueta en la parte inferior del chasis. La modificación con la suspensión horizontal recibió la designación M4A3E8. Los carristas estadounidenses le dieron el apodo de Easy 8 por la pronunciación en inglés de la letra E y el número 8. Una máquina con reputación de fiable y móvil que era muy valorada por las tripulaciones. Pasemos a los motores, y aquí la historia se vuelve más interesante. El Sherman nunca tuvo un único motor estándar. Esto parece extraño, pero detrás de ello hay una lógica muy comprensible. Cuando en 1942 se inició la producción en varias grandes fábricas a la vez, se descubrió que los motores de aviación continental R975 no daban abasto para todas. La industria de la aviación tenía prioridad. Los aviones necesitaban motores tanto como los tanques. Y entonces se tomó una decisión que en otras circunstancias habría parecido una locura. Diferentes fábricas instalarían diferentes motores en el Sherman. La fábrica Chrysler en Detroit desarrolló su propia solución, el motor múltiple, A57, que consistía en 5 motores de automóvil Chrysler con un cárter común y un único eje de salida. 21 cilindros, una potencia de unos 470 caballos de fuerza. Una construcción tan compleja que los mecánicos al principio la miraban con indisimulable espanto, pero funcionaba. Otras fábricas utilizaban motores Ford YAA, un motor de 8 cilindros con refrigeración líquida de unos 500 caballos de fuerza, desarrollado a partir de un motor de aviación, o motores diésel de General Motors,
de la serie 6046, una instalación doble de 2 motores diésel de 6 cilindros. Las versiones diésel del Sherman, designación M4A2, se suministraron en cantidades significativas en el marco del préstamo y arriendo a las tropas soviéticas. Los mecánicos conductores soviéticos hablaban muy bien de ellas. El motor diésel es menos propenso al fuego en comparación con el de gasolina, y su consumo de combustible es menor con una potencia similar. Esta variedad de motores creaba un dolor de cabeza logístico. Las piezas de repuesto de un tipo de motor no servían para otro, pero también permitió no detener la producción ni un solo día debido al déficit de algún componente. Flexibilidad industrial como estrategia. Pasemos al cañón, y aquí la conversación se vuelve fundamental. Para mediados de 1943, se hizo evidente que el enemigo introducía activamente en servicio nuevo material con blindaje reforzado. El tanque alemán Panther tenía un blindaje frontal de 80 milímetros de grosor bajo un ángulo de inclinación racional. El Tiger tenía 100 milímetros de blindaje frontal vertical. El cañón de 75 milímetros del Sherman, con su velocidad inicial del proyectil de unos 600 metros por segundo, se enfrentaba con dificultad a estos objetivos. A las distancias reales de combate de 500 a 1000 metros, no lograba penetrar el blindaje frontal del Panther en absoluto. La respuesta fue un cañón de calibre 76 milímetros con una longitud de 52 calibres. Con el mismo diámetro de proyectil, un cañón considerablemente más largo daba al proyectil más tiempo para acelerar. La velocidad inicial aumentó a unos 800 metros por segundo y la capacidad de penetración se incrementó sustancialmente. Los Sherman, con cañón de 76 milímetros, comenzaron a llegar a las tropas en 1944. Pero aquí surgió un problema del que no se suele hablar. El mando estadounidense se demoró en la introducción del nuevo cañón más de lo que exigía la situación. Una parte de los oficiales consideraba que el cañón de 75 milímetros cumplía con las tareas, y tenían razón en el sentido de que la mayoría de los contactos de combate no se daban con blindados pesados, sino con infantería, fortificaciones y objetivos ligeros. Para estas tareas bastaba con los 75 milímetros. Pero en los casos de enfrentamiento directo con las pesadas máquinas alemanas, la diferencia resultaba crítica. Los británicos encontraron su propia respuesta a este problema antes y de manera más radical. Tomaron el chasis del Sherman e instalaron en él su propio cañón de 17 libras, que tenía un calibre de 76,2 milímetros, pero con un cañón mucho más largo y una velocidad inicial del proyectil considerablemente mayor, de unos 950 metros por segundo, al utilizar proyectiles de subcalibre. La máquina resultante se llamó Sherman Firefly. El Firefly podía destruir al Panther de frente a una distancia de hasta 1000 metros, y al Tiger bajo ciertas condiciones también. Esto lo convirtió en uno de los vehículos contracarro más eficaces de las fuerzas aliadas en 1944. Los carristas alemanes lo sabían, y en el combate intentaban identificar en primer lugar qué tanques eran Shermans normales y cuáles eran Fireflies para concentrar el fuego sobre estos últimos. Paralelamente, se trabajó en el blindaje. En una serie de modificaciones tardías, se reforzó el blindaje frontal, se cambiaron los ángulos de inclinación de las placas y se logró una mejor protección en la proyección frontal. Algunas tripulaciones colocaban de forma independiente placas de blindaje adicionales, eslabones de oruga de repuesto o sacos de arena, todo lo que pudiera ofrecer una oportunidad extra. Esto no estaba contemplado en el diseño. Era la reacción directa de las personas a las condiciones en las que combatían. Para el final de la producción, en 1945, el Sherman de las últimas series y el de 1942 solo se parecían en sus líneas generales. Compartían el diseño básico, pero tenían otra suspensión, otros cañones, otros motores, blindaje reforzado, estivas húmedas de munición y visores mejorados. La máquina, que comenzó como una respuesta temporal a una demanda urgente en 1941, se convirtió en 4 años en toda una familia de variantes. Y esta familia aún no había terminado de combatir. El 8 de mayo
de 1945. Europa. Los cañones callaron. Las columnas de vehículos se detuvieron a los lados de las carreteras. Las tripulaciones salían de las máquinas y miraban al cielo simplemente porque podían. Entre estas máquinas había Shermans, muchos Shermans. Habían avanzado desde las playas de Normandía hasta las orillas del Elba, desde el norte de África hasta Roma, desde las islas del Pacífico hasta Manchuria, donde las tropas soviéticas utilizaron los Sherman recibidos por préstamo y arriendo en la campaña de agosto de 1945 contra las fuerzas japonesas. La máquina combatió en todos los frentes principales de aquella guerra al mismo tiempo, en diferentes ejércitos y en diversas condiciones climáticas. Esto de por sí era algo único. Pero la historia del Sherman no terminó en mayo de 1945. Continuó de inmediato. Junio de 1950. La península de Corea. Las fuerzas norcoreanas cruzaron la frontera por el paralelo 38 y avanzaron rápidamente hacia el sur. En sus unidades blindadas operaban tanques soviéticos T-34, máquinas con las que las fuerzas estadounidenses en Europa no se habían enfrentado, pero de las que sabían lo suficiente. Las primeras unidades estadounidenses desplegadas en Corea disponían de tanques ligeros M-24 Chaffee. Contra los T-34 estaban prácticamente indefensos. La diferencia en blindaje y armamento era demasiado grande. La situación cambió cuando empezaron a llegar los Sherman, principalmente la modificación M4A3E8, con cañón de 76 milímetros y orugas anchas. El resultado fue inesperado para quienes consideraban al Sherman obsoleto. El cañón de 76 milímetros del EC-8 penetraba con seguridad el blindaje del T-34 a distancias reales de combate. La movilidad de la máquina en el relieve de Corea, montañoso, con carreteras estrechas y campos de arroz, resultó ser suficiente, y la fiabilidad se mantuvo intacta. El Sherman combatió en Corea hasta el armisticio de julio de 1953, 11 años de servicio activo, desde los primeros combates en África en 1942 hasta los últimos disparos en la península de Corea. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos transfirieron una gran cantidad de Shermans a países aliados y amigos. La máquina sirvió en los ejércitos de Francia, Israel, Egipto, Siria, Jordania, México, Argentina, Brasil, Chile, Pakistán, India y docenas de otros estados. Israel merece una mención especial. Las fuerzas blindadas israelíes recibieron los Sherman a finales de la década de 1940 y los trataron no como material obsoleto, sino como una plataforma para una profunda modernización. Los ingenieros israelíes instalaron en el chasis del Sherman un cañón francés de calibre 75 milímetros de alta velocidad inicial y posteriormente un cañón de calibre 105 milímetros. Reforzaron el blindaje y sustituyeron el motor por uno diésel. La máquina resultante recibió el nombre de Isherman y combatió en las unidades blindadas israelíes en 1956, 1967 e incluso 1973. 31 años después de su adopción en servicio, la máquina seguía en activo. Esto no era solo longevidad, era una prueba del margen de desarrollo previsto en el diseño que los propios ingenieros de 1941 tal vez no habían vislumbrado del todo. Hablemos ahora del lugar del Sherman en la historia. Aquí es importante ser objetivos. Los debates sobre el Sherman no han cesado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Algunos historiadores lo tachan de insuficientemente protegido y armado para el teatro europeo de 1944 a 1945. Otros señalan que precisamente la producción masiva, la fiabilidad y la facilidad de reparación del Sherman aseguraron a los aliados la superioridad en fuerzas blindadas, que a la postre determinó el resultado de la campaña. Ambas partes tienen razón en sus argumentos. El Sherman no fue el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial en un sentido técnico estricto, en lo que respecta a la relación entre blindaje y armamento frente al peso del vehículo. Eso es justo decirlo, pero fue el mejor sistema si se mira de forma más amplia, incluyendo la producción,
la logística, el mantenimiento, la adaptación y la escala de uso. 49.234 máquinas. 8 países como operadores principales durante la Segunda Guerra Mundial. Más de 10 años de servicio activo. Participación en todas las campañas clave de 1942 a 1953. Ningún otro tanque de los aliados tiene semejante historial. Hay otra cosa de la que rara vez se habla en las conversaciones sobre tecnología militar. El Sherman fue uno de los primeros tanques masivos en cuyo diseño los desarrolladores pensaron conscientemente en la supervivencia de la tripulación. La escotilla de escape, bajo el asiento del conductor, el suelo giratorio de la torreta, que reducía el riesgo de lesiones al girar, las estivas húmedas de munición en las series tardías, los sistemas de control duplicados y los extintores dentro del vehículo. Estos no eran detalles aleatorios, eran la expresión de un enfoque fundamental. La escuela de diseño alemana de la época priorizaba la potencia de fuego y el blindaje. La estadounidense, además de esto, pensaba en lo que les ocurría a las personas dentro cuando las cosas salían mal. Esta diferencia de filosofía es una parte tan importante de la historia del Sherman como el grosor del blindaje y los calibres de los cañones. Hoy en día, el M4 Sherman se puede ver en museos de todos los continentes, en Aberdeen y Bovington, en Kubinka y Saumur, en monumentos de Normandía, donde algunas máquinas se encuentran en los mismos campos donde combatieron, o en colecciones privadas, donde entusiastas los restauran y los hacen desfilar. Cada una de estas máquinas es el testimonio físico de las decisiones tomadas por los ingenieros en 1941 en las oficinas del polígono de pruebas de Aberdeen, decisiones que finalmente se materializaron en casi 50.000 máquinas y en el destino de las personas que sirvieron en ellas. Hay una pregunta que cualquiera que estudie la historia del Sherman se hace tarde o temprano. ¿Se podría haber hecho mejor dados los plazos, el potencial industrial y las limitaciones de 1941? Cada uno tendrá su propia respuesta, pero el hecho es que lo que se logró cambió el rumbo de los acontecimientos, y un vehículo concebido como una respuesta temporal se convirtió en uno de los símbolos de toda una época. El M4 Sherman, 49.000 vehículos, 11 años de servicio y un nombre recordado hasta el día de hoy. Muchas gracias por ver el video y hasta pronto.